vamos a trabajar? Es decir, un vector, repito esto por si no os ha quedado claro, un vector va a venir determinado por unas coordenadas X, Y y Z, ¿de acuerdo? 3, 6, 5, que son las coordenadas del punto, ¿de acuerdo? Donde señala la flecha. Vale, sería la coordenada X, 3, U sub X, 3, la llama aquí. La coordenada Y, U sub Y, que sería el 6. Y la coordenada Z, U sub Z, igual a 5, ¿vale? Vectores unitarios, también de matemáticas. También se supone que tenéis que saber qué es la I, la J y la K, ¿vale? Mirad, lo que hacemos es definir un vector unitario. Un vector unitario es aquel cuyo módulo es 1, ¿vale? Entonces, en el eje de las X, ese vector unitario se llama Y. No sé si lo veis bien, pero eso es una Y. En el eje de las Y, el vector unitario, ¿os dais cuenta que solamente es una unidad, un segmento, un cuadrito? Su módulo es 1 y el vector que tiene esa misma dirección que el eje Y se llama J, con una flecha arriba, ¿de acuerdo? Y con una flecha de arriba, J con una flecha arriba, y K, que es el vector unitario en la dirección del eje Z, que es K con una flecha arriba. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber el vector de posición de este móvil que se encuentra aquí, esto es un móvil, ¿de acuerdo? Que se está moviendo. Este es su vector de posición, el vector que une el origen con la posición en ese instante, ¿de acuerdo? Pues ese vector viene dada por las coordenadas, pues miremos. La X tenemos 1, 2, es decir, sería aquí los cuadritos, como vamos en diagonal, para que midan lo mismo, aquí serían 3 unidades, ¿de acuerdo? En la X. En la Y, ese punto, la coordenada es 6. Si nos movemos en horizontal, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el eje Z sería el 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Si nosotros unimos los 3 puntos, las tres marcas que hemos hecho en los ejes de las coordenadas 3, 6, 5, obtenemos ese punto. Vale, pues el vector, este vector, lo voy a representar poniendo cada coordenada con el vector unitario correspondiente al eje de esa coordenada. Es decir, si es la coordenada X, lo escribo aquí debajo. Esta es la X, esta es la Y y esta es la Z, ¿de acuerdo? La coordenada X iría unida a el vector unitario en el eje X, que hemos dicho que era el Y con la flechita arriba. La coordenada Y sería 6 y lo pondríamos acompañado al lado con el vector unitario en la dirección del eje Y, que hemos dicho que sería SJ con la flechita arriba. La flechita arriba siempre va a significar que es un vector, ¿de acuerdo? Por eso U, que es el vector, ¿de acuerdo?, lleva la flecha arriba. Y por último, la tercera coordenada, que es 5, que corresponde al eje Z, pues escribiría el valor de la coordenada del punto y a continuación el vector unitario en ese eje, que es el K, ¿de acuerdo? De esta manera, si yo tengo las coordenadas de un punto, de la flecha de un vector, puedo escribir el vector de esta manera, ¿vale? Ese sería el vector de posición de ese móvil que se encuentra en las coordenadas 3, 6, 5, pues su vector sería U, flechita arriba, igual a 3i más 6j más 5k. Que alguno es negativo, imaginaos que aquí sería menos 5, pues sería menos 5k, ya está, no hay problema. Entonces, en esta figura tenemos que son las coordenadas de un vector en función de los vectores unitarios, ¿vale? Espero que os quede claro. Módulo de un vector, es decir, si este es un vector, el módulo es el valor de esta longitud, ¿de acuerdo? La longitud de esa flecha. Esta longitud es mucho más pequeña
que esta longitud, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este vector tendrá un módulo más pequeño que este. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? Lo normal es que lo veáis representado con dos barras a un lado y el otro. Es decir, si yo tengo un vector u, como el de antes, y quiero calcular su módulo, una manera de escribirlo es representando ese vector con su flecha arriba y dos barras a derecha e izquierda. Eso significa el módulo del vector u. Pues el módulo del vector u también lo puedo representar simplemente con la misma letra que el vector, pero sin la flecha arriba. Es decir, según el libro podéis encontraros, o bien, para representar el módulo, podéis encontraros, si es el módulo del vector u y por lo tanto lleva su flecha arriba, significa que es vector, el módulo lo puedo encontrar como esa misma expresión con dos barras a derecha e izquierda o el mismo nombre del vector pero sin la flecha, ¿de acuerdo? Lo podéis encontrar de las dos maneras. Bueno, pues el módulo de un vector siempre es la raíz cuadrada de sus componentes, de la suma de sus componentes al cuadrado. Es decir, en este caso sería un vector u que tendría las componentes. La componente x es u sub x y le elevo al cuadrado y le sumo la componente y elevada al cuadrado. Vamos a verlo con un ejemplo. Si, por ejemplo, yo tengo el vector velocidad, que es 3i más 2j, su módulo, como veis pongo v sin la flecha, significa el módulo de la velocidad, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de que hemos dicho de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Pues entonces, como la componente x es 3, sería 3 al cuadrado más la componente y, que sería 2 al cuadrado. Esto daría igual a la raíz de 13. ¿Y en qué se mide la velocidad? En metros por segundo. ¿De acuerdo? Pues ese es el módulo del vector velocidad v. En el caso de que el vector fuese en 3 dimensiones, ¿eso qué querría decir? Que yo tendría un u que sería ux y más u y j más u z k, ¿de acuerdo? Si yo tengo un vector que sería, por ejemplo, el vector 3i más 7j menos 5k, ¿de acuerdo? Pues lo que tengo que hacer en 3 dimensiones para calcular el módulo de ese vector u en 3 dimensiones sería la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada una de las componentes, de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado, ¿vale? ¿Qué más cosas necesitamos saber? Si nosotros multiplicamos un vector u por un número c escalar, es decir, por un número, un escalar es un número, el resultado, ¿qué es lo que se obtiene? Mirad, vamos directamente aquí. Primero con letras y luego con números para que lo entendáis mejor. Si yo tengo el vector u y lo multiplico por un número, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ese número va a multiplicar a cada una de las componentes x, y y z del vector. Por ejemplo, 4 que multiplica a v. Y v lo habíamos definido antes como era 3i más 2j. Pues ese 4 va a multiplicar tanto al 3 como va a multiplicar al 2, quedando por lo tanto como 12i más 8j. 4 por 3 son 12 y 4 por 2 son 8. Ya tendría aquí el vector que resulta de multiplicar la velocidad. Imaginaros que os dicen que yo tengo un cuerpo con un vector velocidad v 3i más 2j, pero que hay otro móvil que se mueve a una velocidad 4 veces esa. Entonces sería multiplicar por 4 cada una de las componentes. Suma y resta de vectores. No hay ni más ni menos que sumar cada una de las componentes. Las x con las x y las y con las y. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo tengo el vector v1 que es 3i más 2j y el vector v2 7i menos 3j, si yo quiero hacer una suma o resta, da igual,
de los dos vectores v1 y v2, pues pondré el primer vector más el segundo vector, ¿de acuerdo? Y lo que hago es sumar las x con las x y la y con la y. 3 más 2, 3 más 2. No, perdón. Borrar lo que he dicho. Si el vector es 3i más 2j y 7i menos 3j, lo que hago es sumar x con x y componente y con componente y. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que sumar 3 y 7 y poner su vector y correspondiente a esa coordenada x, y el 2 y el menos 3, 2 más menos 3, ¿qué resultado daría? 7 y 3 son 10, 2 más menos 3, regla de signos, más por menos es menos, 2 menos 3 es menos 1, j. Cuando el número que se obtiene es un 1, no se coloca menos 1j, simplemente se coloca el j, ¿de acuerdo? Si aquí, o el z, o sea, el j, el i o la k, no hay que poner un 1, ¿de acuerdo? La resta pues se hace similar a la suma. De hecho, aquí lo que he hecho es una suma de dos vectores, pero pues eso, si hay que restar, pues se restan los componentes y punto. Esto es un repaso de matemáticas que he querido añadir al tema porque vamos a trabajar mucho con vectores y no tengo claro que lo tengáis dado ya de matemáticas o que lo que recordéis o no. Así que bien va, ¿vale? Si os sirve para poder hacer los ejercicios, bien que va. Bueno, la siguiente página que os he fotocopiado, o sea, os he mandado, ya entraríamos en materia de cinemática y hablaríamos del vector de posición, ¿vale? El vector posición, ¿qué es? Miramos la definición que tengo subrayada. El vector de posición en el instante t es rt, ¿de acuerdo? Se pone entre paréntesis el tiempo. Se representa mediante una flecha que va desde el origen o la O de coordenadas, es decir, donde se cruzaban los ejes de coordenadas, hasta la posición del punto. Mirar la figura que tenemos aquí. Nosotros tenemos una libélula, ¿vale? Hemos decidido que hablamos de un punto material, es decir, esos puntos... Uy, que se me pone borroso. Ahora. Esos puntos son los puntos por los cuales está pasando esa libélula, va y está haciendo esta trayectoria, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado antes de la trayectoria, que es la unión de todos los puntos que va siguiendo el móvil. Hemos concentrado toda la masa de la libélula en el punto, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué es el vector de posición? El vector de posición es un vector que une el origen de coordenadas de los ejes con la posición que tiene el móvil en cada instante. Es decir, estos de color rosita o morado son los vectores de posición de la libélula en distintos instantes. ¿En qué instantes? Pues en el instante inicial, mirar R0, ¿vale? No sé si lo veis bien. R0 es el primer punto que empiezo a considerar, es decir, yo empiezo a estudiar el movimiento de esta libélula en ese punto, ¿de acuerdo? Va siguiendo esta trayectoria y cuando ha transcurrido un tiempo determinado, cuando el tiempo sea t1, el vector de posición es este vector R1 que vendrá marcado por unas coordenadas x e y. Luego, el vector de posición 3, cuando se encuentra aquí. No significa 3 que el tiempo sea 3 segundos o 3 horas o 3 minutos. No significa que el t1 sea el tiempo, la posición, el vector de posición cuando el tiempo transcurrido sea de un segundo, un minuto o una hora. No. Es en el tiempo t1. Es decir, yo arranco el cronómetro cuando la libélula se encuentra en esta posición que es R0, ya he dicho que el 0 significa el punto inicial y que transcurrido cierto tiempo vuelvo a mirar el cronómetro, me marcará un tiempo t1, ¿de acuerdo? Y a ese tiempo t1 se corresponde ese punto, esa posición que viene determinado por este vector de posición R1.
Transcurrido otro tiempo posterior, vuelvo a mirar cronómetro, habrán pasado el tiempo que sea y me sale el vector de posición 3, que corresponde al tiempo t sub 3. Cuando digo t sub 3 me refiero a esto, t sub 3. Este es el vector de posición cuando ha pasado un tiempo correspondiente a t sub 2. Y ese es el vector de posición en el instante t sub 0. ¿De acuerdo? Y este sería pues t sub 4. Aquí pone t sub 0, t sub 1, perdón, me equivoqué al escribirlo, t sub 2 y aquí sería t sub 3. ¿Vale? Ok. Entonces, figura 6.13, sucesivos vectores de posición a lo largo de una trayectoria. ¿Vale? Bien, volvemos al texto. Dice, observa la figura 6.13, esta que acabamos de ver, ¿vale? La tenéis en las fotos. 6.13. R igual a x sub 0i y más y sub 0j. Los sucesivos vectores posición van conformando la trayectoria seguida por nuestro punto, en este caso la libélula, que se puede resumir en la función rt. El vector de posición rt determina la posición en función del tiempo. ¿Qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, un vector de posición de un móvil podría venir dado como 3t cuadrado y más 2tj, por hacerlo en dos dimensiones. Ese puede ser el vector de posición en función del tiempo. ¿Qué significa eso? Si yo quiero saber en el instante inicial, que lo considero t igual a 0, donde esto va como es posición, estamos hablando de metros y el tiempo pues lo medimos en segundo, en unidades del sistema internacional. Tiempo en segundos, longitudes en metros. Entonces, si en el instante inicial significa t sub 0 igual a 0, ¿cuál va a ser el vector de posición? Es decir, el vector de posición que me determina dónde está el móvil, pues sería 3 por t por 0 al cuadrado y más 2 por 0j. Si hago la multiplicación, 0 al cuadrado 2, 0, por 3, 0, por i 0, se quedaría 0 más 0 igual a 0. Es decir, estaría en el tiempo igual a 0, estaría en la posición r igual a 0 metros, 0 segundos, ¿vale? Imaginaros el tiempo t1, que es transcurrido 4 segundos, ¿de acuerdo? Pues si es transcurrido 4 segundos, la posición r, este sería r sub 0, este sería r1. Cuando han pasado 4 segundos, lo que hago es sustituir t por su valor, 3 por 4 al cuadrado y más 2 por 4j. Hago las operaciones, ¿de acuerdo? Y son 4 por 4, 16 por 3, 6 por 3, 18, me llevo una, 28, 28 y más 4 por 2, 8, 8j. Es decir, si a mí me preguntan cuál es el vector de posición de un móvil de este móvil con este vector de posición en función del tiempo, yo con esta expresión en función de t puedo calcular cuál va a ser el vector de posición en el instante inicial, transcurrido 4 segundos, transcurrido 10 segundos. Simplemente lo que tengo que hacer es sustituir la t por el tiempo que me digan. ¿De acuerdo? ¿Entendido, no? Vale. Pues entonces, volvemos. El vector de posición rt determina la posición en función del tiempo, ¿vale? Ese sería eso que os acabo de escribir. Esto, ¿vale? Os lo pongo otra vez. Lo deberíais de escribir como ejemplo. Aquí pongo ejemplo. Que ese ejemplo lo vais a colocar en los apuntes debajo de esto. ¿Vale? Ejemplo. Ejemplo. Paráis el vídeo, lo ponéis en pausa y lo copiáis. ¿De acuerdo? A ver, ejemplo resuelto. Vamos a ver de qué nos estás hablando.
Es muy fácil. Dibuja en el plano XY los vectores de posición de los puntos P, menos 2, 0 metros. Q igual a 2, 0, coordenada X, coordenada Y, metros. Y R igual a 1, 2 metros. ¿Vale? M son las unidades. Dice, ¿qué me pide? Represéntalos en función de los vectores unitarios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dibujar unos ejes coordenados, hacer la división en segmentos, todos iguales, ojo con eso, y representar el punto menos 2, 0. Me voy y hago el menos 1, menos 2. El punto menos 2, 0. Ah, vale, porque aquí no lo ha tomado un cuadrito, un segmento. Si lo veis bien, el 1 está aquí, que sería el menos 1. Es decir, cada 3 cuadritos es un segmento, ¿vale? Y ese sería menos 2. Entonces, el punto P que determina el vector de posición, menos 2, 0, calculo ese punto menos 2 y 0. Ese sería el punto menos 2, 0. Pues yo uno desde el origen hasta ese punto y esta longitud sería el vector de posición. Le pongo punta de flecha. Vamos con el siguiente. Vamos a determinar el vector de posición marcado por el punto Q, 2, 0. Marco en los ejes el punto 2, 0. Sería 1, 2, 0. El punto 2, 0 sería ese. Pues el vector de posición sería desde el origen, que aquí no queda muy claro en el dibujo, desde el origen hasta el punto que he marcado en el plano. Y por último, el vector de posición de las coordenadas correspondientes a 1, 2. Marco 1, en el eje Y 2, 1 el punto, me sale ese punto, y 1 el origen de coordenadas con ese punto marcado. Pues ese es el vector de posición referente a ese punto. Mirar cómo yo le estoy poniendo el punto 0Q. El vector que corresponde al origen hasta R, pues 0R y le pongo la flechita. Y el vector que va desde 0 hasta el punto P, pues lo llamo 0P y con una flechita. Es una manera de denominarlo. ¿De acuerdo? Apartado B. Calcula sus módulos y di cuál es el significado físico de esa cantidad. Calcular el módulo, acordaros, era la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Entonces, cuando yo tengo el vector OP y tengo sus componentes, lo primero que tengo que escribir es el vector con los ejes y vectores unitarios y JK. Como es menos 2, será menos 2i, y aquí ya no pone nada. ¿Qué significa? Más 0j. Como es 0 por j, esa parte prescindo de ella, me quedo con el menos 2i. Del punto